Mayo de 1917. En medio al caos en que estaba sumergido el mundo con motivo de la Primera Guerra Mundial, Dios manifiesta su amor a los hombres enviando a su madre a un pequeño pueblo de Portugal a 3 pastorcitos de 7, 9 y 10 años. Los acontecimientos de Fátima se presentan como la auténtica aurora de los tiempos futuros, cuyos primeros rayos comienzan a lucir en el mismo instante en que Nuestra Señora bajó a Cova de Iría y se apareció a Jacinta, Francisco y Lucía. Dirigiéndonos severas advertencias sobre la decadencia de la humanidad y al mismo tiempo exhortándonos a la conversión y a la confianza en el auxilio de la misericordia divina, ella coronó su mensaje con una esperanzadora promesa. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Con motivo del centenario de este mensaje tan lleno de esperanza y motivados por las indulgencias concedidas por el Papa Francisco a todos los que participen devotamente en alguna celebración u oración en honor a la Virgen de Fátima, los heraldos del Evangelio están promoviendo visitas de la imagen de la Virgen de Fátima a colegios, parroquias y hogares para que todos abran las puertas de sus corazones a esa Madre tan amorosa. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A aquel que abrace esta devoción, yo le prometo la salvación. Ella ya te abrió por completo el corazón. Abre tú el tuyo y deja que ella haga ahí su morada.